Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 7 de enero del 2021. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy tenemos un día cargado de información nacional e internacional. Así que vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. La tasa de desempleo bajó en casi 4%, pero siguen existiendo 516,000 personas sin trabajo en el país. Bancos públicos continuarán dando prórrogas este 2021 a raíz de la pandemia. Conozca en esta edición las opciones que ofrecen. Cuerpos de seguridad y socorro iniciaron esta semana la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Hoy se sumaron policías municipales, Cruz Roja y Policía de Migración. Ministerio de Educación Pública logró terminar en medio de la pandemia obras de infraestructura en 79 centros educativos, valorados en 35.153 millones de colones. Según la última encuesta continua de empleo del INEC, en el último trimestre del 2020, la tasa de desempleo bajó casi un 4%. Sin embargo, a pesar de eso, siguen existiendo 516,000 personas sin trabajo en el país. El periodista David Roversi nos amplía esta información. Buenas noches, David. Adelante. Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, el Instituto Nacional de Estadística y Censo reveló hoy esta encuesta continua que saca cada 3 meses a la luz pública. Y bueno, acá en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que fueron los que se estudiaron en esta ocasión. Como usted lo dice, la tasa de desempleo bajó casi en 4%. Sin embargo, sigue siendo una cifra histórica en nuestro país. El problema del desempleo sigue estando latente en cada uno de los costarricenses. Hemos podido hablar con algunos de ellos, ya a continuación vamos a verlos, pero también vamos a ver un poco lo que son las cifras comparativas de lo que es el segundo trimestre del año 2020 y el tercer trimestre de este mismo año. Vamos a ver a continuación en pantalla lo que es lo que nos dice el INEC con estos números. En el segundo trimestre del 2020 se dice que había un 24.4% de empleo. Recordemos que esta es la cifra más alta que ha existido en nuestro país en los últimos años. Esto eran 551,000 personas que se mantenían desempleadas y 51% de estos era hombre del total de desempleos, mientras que un 49% era o son mujeres. En lo que nos dice el tercer trimestre del 2020 es que ahora está en 21.3%, que equivale a 517,000 personas desempleadas, un 48% del total son hombres y un 52% son mujeres. Como les decimos, estos siguen siendo cifras históricas en nuestro país. Hablamos de más de 500,000 de personas que siguen sin la posibilidad de conseguir empleo. Recordemos que además también está el tema de poder trabajar ciertas horas nada más. Hay otros que se encuentran también suspendidos de su trabajo. Pero bueno, esto es parte de lo que se vive. Hoy pudimos, por supuesto, hablar con la gente, que es realmente la que está viviendo la situación, que se encuentra afectada. Y bueno, hablamos inclusive con personas de distintos niveles académicos, personas que tienen títulos, por ejemplo, de temas de casinos. Hablamos con personas que han tenido que recurrir a sistemas de plataformas digitales para poder subsistir en este tiempo. También con personas que tienen bachillerato y continúan estudiando en la universidad. Y algunas otras personas que tienen un nivel educativo un poco menor. Pero veamos qué es lo que dicen ellos, qué es lo que sienten y cuál es su preocupación con estos números que siguen revelándose en nuestro país con la tasa de desempleo. El año pasado que estaba trabajando nos cesaron de puesto por lo de la pandemia, entonces no me dio la otra opción que agarrar lo que es hacer Uber para mantenerme por mientras consigo trabajo. Y ha estado duro. Hace poco, he mandado currículum por todo lado y
no hay respuesta, veo que hay muy poco trabajo, hay mucha gente que está sin trabajo, entonces... Tenía trabajo y por la pandemia lo perdí, y después de eso logré conseguir en una multinacional un trabajo, pero con un contrato no permanente. Me extendieron hasta enero de este año y ya ahorita se me va a vencer y no me han dado noticias de si me van a extender o no. El futuro es incierto hasta este momento. Y tengo aproximadamente como unos 5 meses o un poquito más tal vez de haber emprendido este nuevo negocio, le llamo yo, ¿verdad? Que con mucho esfuerzo, con la ayuda de mi familia y en base a la pandemia hemos tenido que reinventarnos de una u otra manera para salir adelante. Bueno, estos son parte de los testimonios de lo que viven los costarricenses, y como ustedes lo ven y tal vez inclusive conocen muchos de estos casos con personas cercanas a ustedes, familiares y demás, las personas han buscado posibilidades para lograr subsistir durante este tiempo de pandemia, han perdido sus trabajos, han sido cesados, pues diferentes situaciones se han presentado a lo largo de esta pandemia que vivimos acá en Costa Rica y por supuesto en todo el mundo. Pero bueno, ¿cuál es la percepción también, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, que ellos aseguran que es razonables los números que se están dando, que se han recuperado 183,000 empleos, y por supuesto la Cámara de Comercio también asegura que lo que se ha incrementado mucho durante estos últimos meses ha sido el trabajo, pero en la informalidad? Veamos lo que dicen. 183,000 empleos desde el momento más crítico de la afectación de la pandemia al mercado laboral que se dio entre los meses de mayo, junio y julio. Eso nos dice la encuesta continua de empleo que publica el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De esos 183,000 empleos recuperados, 28,000 se recuperaron entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Lo que estamos viendo es una migración de trabajo formal a la informalidad. Si usted ve los datos de empleo formal e empleo informal, lo que usted se da cuenta es que lo que se ha venido recuperando efectivamente en el país, eso es recuperación pequeña de empleo, es recuperación de empleo informal, es la informalidad, y que mucha gente se trasladó a esa informalidad. Y es una situación que podemos llamar esperada cuando la situación para generar un empleo formal en Costa Rica es tan caro. Es un país muy caro para generarlos, las cargas son elevadísimas, los impuestos son muy elevados. Es de esperar que el costarricense necesite llevar el sustento a su familia, y lo que ha recurrido es a la informalidad, ¿verdad? ¿Y la informalidad qué implica? La informalidad implica no pago de impuestos, la informalidad implica no pago de cargas sociales, no está ni inscrito en la caja. Bueno, don Ernesto, televidentes, nada más para ya ir finalizando, también la encuesta nos dice que en el tema de subempleo, es decir, de las personas que trabajan menos de la jornada laboral normal, menos de 40 horas semanales, se encuentra en un 22% a raíz de la suspensión de contratos, como les estaba diciendo anteriormente, o personas que también han tenido que ser cesadas de su trabajo. Con esta información, don Ernesto, vamos a regresar al set principal, donde hay muchísimo más acá en Costa Rica Noticias. Ahí está, vamos a ampliar esta información que nos presentó David Roversi desde el centro de San José con el análisis. Ahora vamos a hacer el análisis con el economista Pablo Sama. Muchas gracias, David. Hace ya 10 meses, el 6 de marzo del 2020, con la confirmación del contagio de una estadounidense que llegó al país desde Nueva York, comenzó oficialmente la pandemia. En ese momento, en marzo, las alarmas del desempleo ya estaban sonando porque habíamos llegado a un 12.4%. 6 meses después, con las cuarentenas sanitarias y la restricción vehicular, el porcentaje de desempleados se había duplicado, y en septiembre del año pasado alcanzamos un pico del 24.4% de desempleo. Ahora el último estudio del INEC nos revela que a noviembre pasado el porcentaje
de desempleo había bajado a 21.3%, es decir, cayó un 3.1%. Es una buena noticia, pero el drama es que aún hay 500.000 de personas sin trabajo. Vamos a poner el tema en perspectiva con el economista de la Universidad de Costa Rica, Pablo Sauma. Buenas noches, doctor Sauma. Da muchas ganas de ilusionarse con esta caída del 3% en el desempleo, pero aún queda 500.000 de personas sin trabajo. ¿Cómo poner esta noticia en su justo contexto? Buenas noches, Ernesto, y todos quienes nos están escuchando y viendo. Muchas gracias. Sí, realmente buenas noticias, pero insuficientes, ¿verdad?, en cuanto a la magnitud del problema. Efectivamente, de marzo a junio se perdieron más de 500.000 empleos, ¿verdad? Una cifra enorme en ese periodo, y lo que tenemos es una recuperación a noviembre. Es importante que la fecha de corte a noviembre falta todavía diciembre, donde debemos esperar una mejora un poquito mayor, lo cual entonces es importante. Sin embargo, el principal problema es el desempleo, ¿verdad? Porque este crecimiento en los empleos, si bien es cierto, importante, nos deja todavía muchísimas personas desempleadas y subempleadas, o sea, que no tienen trabajo del todo o que tienen jornadas reducidas, lo cual implica también que sus ingresos están reducidos. Realmente la reactivación económica es muy lenta, ¿verdad? O sea, por el Producto Interno Bruto de este año, del 2020, cayó. Menos actividad económica, menos producción significa menos empleo y menos ingresos. Y al final, con la apertura, claramente, ¿verdad?, conforme se fue abriendo la economía y se retomaron actividades económicas, viene esta mejoría, pero todavía no suficiente. Hay que quedar claro, tal vez, que el principal golpe cuando se dio la gran pérdida de empleos, los sectores más afectados fueron comercio, hoteles y restaurantes, hogares como empleadores y construcción. O sea que la parte del sector turismo, que es sumamente importante para Costa Rica, fue la más afectada. Y vemos cómo ahora ya se está reactivando el sector turismo, y entonces ahí es donde se están dando resultados positivos, pero necesitamos que todas las actividades económicas se reactiven: construcción, industria, etcétera, ¿verdad? Doctor Sauma, lo que midió el INEC es el trimestre septiembre, octubre y noviembre del 2020, pero sí, ahí no está diciembre. Es previsible que fue un muy buen mes para el comercio y para el turismo. ¿Hay motivos para esperanzarse o esta caída que estamos viendo del 3% es un dato coyuntural? Es interesante porque sí, para diciembre debemos de esperar una mejora aún mayor, ¿verdad?, cuando incluyamos el cuarto trimestre completo. El tema es qué va a pasar en enero, porque tradicionalmente en enero y febrero hay caídas. Entonces eso ha pasado todos los años, ¿verdad?, que enero, febrero hay reducciones, aumentan en unas actividades, ¿verdad?, turismo, sí, pero hay otras actividades que caen. Hay que ser optimistas de que la situación va a mejorar en enero, febrero. Sin embargo, está el temor de que aumenten los contagios y que haya que volver a cerrar la economía, lo cual definitivamente va a traducirse en nuevas pérdidas de empleos, en una desaceleración en la generación de nuevos empleos. Nuevamente el tema de la pandemia, nuevamente el tema del sanitario, juega un papel importante en lo que puede pasar en los próximos meses. Doctor Sauma, también hay un dato del índice de confianza del consumidor que saca la Escuela de Estadística de la UCR, que reveló que la confianza de los consumidores pasó de un 28 a un prácticamente 35%. ¿Significa esto que la economía tocó fondo y lo que estamos viendo es el rebote hacia arriba? El
efectivamente, ¿verdad? Hay una mejoría en los últimos meses, lamentablemente no para todos los costarricenses, ¿verdad? Eso hay que tenerlo porque las personas que están padeciendo el desempleo por tantos meses, que inclusive en algún momento tuvieron el bono proteger que les ayudó, pero ya no hay bono proteger, ¿verdad? Entonces esas personas realmente la están pasando mal y la siguen pasando mal. Sin embargo, la parte de los que se han reinsertado al mercado laboral está mejorando y eso es lo que genera ese optimismo, esa gran actividad económica que vemos con aumentos en la movilidad, pero claro, todo es un poco en detrimento de la parte sanitaria. Tal vez, Ernesto, recordar, aquí el dato importante es que en el peor mes, que fue en el peor periodo de la encuesta, mayo, junio, julio, llegamos a un mínimo de 1.723.000 ocupados. O sea, que la estructura productiva del país en términos de empleo se ha mantenido. Si bien es cierto, pasamos de 2.200.000 ocupados a 1.700.000 con la pérdida de 500.000 empleos a la que hemos hecho referencia, lo cierto es que 1.700.000 personas han seguido ocupadas. El país no ha perdido su estructura productiva, se ha mantenido. Lo que hay que hacer es fortalecerla, mantenerla y revertir el problema del desempleo. Doctor, hay, como usted bien lo menciona, un amplísimo sector de la gente que le está pasando muy mal, que tuvo que achicarse, que no puede pagar el alquiler, que cobra medio salario, que no tuvo aguinaldo porque ahora está trabajando por cuenta propia, etc. La brecha entre las distintas Costa Ricas es cada vez mayor. Ahí hay un germen de violencia, hay un germen de descontento, hay un germen de inestabilidad. ¿Cómo atacar la brecha entre esas dos Costa Ricas tan diferentes? Sí, es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque el tema ahí es cuánto más van a aguantar las personas. Es cierto, repito, que se dio el bono proteger por un tiempo y benefició a muchas personas. Programas como comedores escolares han seguido funcionando y se les está dando alimentos. Hay los programas de becas siguen dando las becas a los estudiantes. O sea, los programas de asistencia social siguen funcionando y debemos recordarnos que en estas situaciones las redes familiares de apoyo son especialmente importantes, ¿verdad? Y familiares y de amigos o comunales funcionan, pero el tema es cuánto más pueden soportar las personas en esta situación. Así es, esa es quizás una de las grandes incógnitas, de los grandes desafíos que tenemos como país, ¿verdad? Tratar de achicar, además, de achicar esta brecha entre estas dos Costa Ricas que viven una realidad tan diferente. Esto además no es un tema, se agravó durante la pandemia, pero la inequidad es una tendencia que el país viene arrastrando en realidad desde antes de la pandemia. Es correcto, el tema de la desigualdad, el país ha venido aumentando la desigualdad, los mecanismos para reducción de la desigualdad no han venido funcionando como funcionaron en el pasado y ese es un reto que enfrenta el país. Obviamente la situación coyuntural no solo impide cambiarla, sino que la empeora, ¿verdad? Pero definitivamente como país tenemos que ir pensando, decir, la pandemia se va a superar, esta situación sanitaria se va a superar, pero ¿qué tenemos que hacer para reducir la desigualdad? ¿Cómo seguimos el camino que tuvimos en algún momento? Así es, todo un desafío, toda una incógnita para esta administración y probablemente para la que venga. El doctor Pablo Sauma Fiat, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas Gracias noches. por la invitación. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Cuerpos de seguridad y socorro iniciaron esta semana la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Hoy se sumaron policías municipales, Cruz Roja y Policía de Migración. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres.
matrícula abierta. Elegí Cook. El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. El amor por la naturaleza, los recuerdos, la riqueza, todo eso lo descubrimos en una expedición al Parque Nacional de Chingaza en Medina. Colombia Bio, ser o no ser. Este jueves 7 de enero a las 10 de la noche, con repetición el domingo 10 a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra para hoy, 611 colones con 60 centavos. El precio del dólar en la venta, 617 colones con 25 céntimos. Los bancos públicos continuarán extendiendo las readecuaciones de deuda, por lo menos por estos primeros meses del año. Incluso podrían negociar con clientes que hasta ahora requieran de este plazo para hacer frente a sus deudas. La periodista Ana Marta Arce nos tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Son muchas las personas que optaron el año anterior por una readecuación de deudas tras el impacto en sus finanzas debido a la pandemia, ya sea por un despido o por una reducción de jornada laboral. Pero ¿qué va a pasar con algunas de estas personas que aún se han visto afectadas económicamente? Bueno, nosotros solicitamos información a los 3 bancos públicos que nos indican que van a continuar negociando con sus clientes para buscar algunas alternativas convenientes para ellos, ya sea poder pagar poco a poco dependiendo de la solvencia económica del hogar, o bien una readecuación o dar más plazo para que puedan hacer frente a sus deudas. La mayoría de readecuaciones, cabe mencionar que son por temas de tarjetas de crédito. Solo para que tengan una idea, en el Banco Nacional hay 34,000 arreglos de pago por tarjetas de crédito, también por créditos de consumo y por supuesto por créditos de vivienda. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que fueron despedidas incluso en el mes de diciembre o han tenido problemas económicos durante estos últimos días? Bueno, los bancos incluso están trabajando en algunas ofertas o propuestas para estas personas y poder ayudarles también en lo que resta de este año. Vamos a ver la información que hemos preparado. Este nuevo año los bancos públicos continuarán ofreciendo nuevas readecuaciones y extendiendo los plazos de moratorias tras la afectación económica que se ha generado en muchos hogares producto de la pandemia.
Por ejemplo, el Banco Popular ha realizado poco más de 100.000 readecuaciones a clientes físicos y jurídicos mediante el programa de apoyo solidario desde el mes de marzo del año anterior, y durante el 2021 continuarán negociando con sus clientes las opciones de pago. Si usted está interesado en tramitar una readecuación en esta entidad financiera, debe demostrar la afectación en sus niveles de ingresos, cumplir con la normativa de capacidad de pago y haber demostrado un adecuado nivel de atención de la deuda antes de la pandemia. Las facilidades otorgadas por el Banco Popular incluyen el no cobro de intereses de cuotas prorrogadas, la posibilidad de realizar ajustes a las tasas de interés según situaciones particulares. Pasemos ahora al Banco Nacional, entidad que también continuará ampliando plazos de prórroga. Desde marzo ha realizado 135.000 operaciones o arreglos de pago. Al día de hoy hay efectivas 545. Además, hay 34.207 arreglos de tarjeta de crédito. El Banco Nacional seguirá con su estrategia de atención a los clientes afectados por la pandemia. Para ello hemos dispuesto plazo hasta el 31 de marzo del presente para atender sus nuevas solicitudes, y también hemos puesto a disposición de nuestros clientes en la página web un formulario el cual deberán llenar y que nos servirá de insumo para saber la situación particular en la que se encuentra y cuál va a ser la ayuda que les podemos dar. Además, durante el resto del año, el banco puede y deberá seguir atendiendo las solicitudes de nuestros clientes independientemente de si son afectados o no por la pandemia. Por otra parte, el Banco de Costa Rica indicó que para los clientes cuyo periodo de gracia venció en el mes de septiembre, se han realizado los procesos respectivos para ampliar los procesos por 6 o incluso 12 meses más. En total se han otorgado 17.045 periodos de gracia y el monto de estas readecuaciones asciende a 800.000 millones de colones. Por créditos de vivienda o de consumo se han realizado 13.082. A pequeñas empresas, 1.166, empresas corporativas, 334, y por tarjetas de crédito, 2.463. Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, solo en los primeros 5 meses de pandemia, un 47% de los créditos sufrieron algún tipo de prórroga. La morosidad a nivel general tuvo un leve incremento. De febrero a septiembre del 2020 pasó de 2,44 a 2,64%. Sin embargo, en noviembre bajó a 2,56%. El mayor impacto se da en el cobro judicial, que de febrero a septiembre aumentó en 6.000 personas más, lo que significa 20.467 ciudadanos, es decir, un aumento de un 41%. Bueno, y es que precisamente tal y como lo veíamos en la nota, según la SUGEF, la morosidad pasó de 2,44% en febrero a 2,64% en septiembre. Sin embargo, debido a que en septiembre se dio un poco más de apertura comercial y más oportunidad para abrir negocios y regresar al trabajo, la mora bajó en noviembre en 2,56%. Es importante también mencionar que en el tema de cobro judicial, que ahora también lo recalcábamos en la nota que veíamos hace algunos minutos, es con aquellas personas que definitivamente ya tenían problemas un poco más complejos, incluso antes de la pandemia, y que no hubo forma de poder renegociar con las deudas que ya mantenían. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tengo desde acá, desde el centro de San José. No sé si tiene alguna consulta. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. En Costa Rica existen más de 700.000 créditos en dólares, según los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras. En nuestro país, la venta de la divisa norteamericana se ha mantenido en un constante aumento desde diciembre. ¿Cuál es el panorama de esta divisa para el 2021? Se lo mostramos en esta información. Costa Rica es un país que, a pesar de no estar dolarizado como tal, tiene mucha relación con esta moneda. Por ejemplo, el pago de alquileres, compra de vehículos, compra de casas e inclusive la deuda externa de nuestro país es en dólares, pese a que los ingresos del Estado son en colones. Es por esta razón que el alza constante desde mediados de diciembre hasta esta fecha preocupa a muchos en el país.
En Costa Rica Noticias consultamos a los expertos cuáles son las razones por las que el dólar sigue aumentando día con día. Debido a que ha habido menos cantidad de dólares entrando por el tema de turismo, por el tema de las exportaciones con un dinamismo bastante conservador y por otro lado la inversión extranjera directa que no termina de cuajar después de un año de pandemia y que por supuesto sigue estando en una valoración inminente. Eso quiere decir que por un lado no hay la oferta de dólares y por otro lado hay más de 700.000 personas que siguen teniendo compromisos en dólares. Y es que esta constante en el crecimiento del dólar hace preguntarse a los costarricenses si esta moneda seguirá subiendo a lo largo del 2021. Esto va a ser la constante, por lo menos en el primer semestre del año, ¿verdad? No considero que vaya a haber un bajonazo como ya se dio. Y esto va a ser muy parecido a lo que ocurrió el año pasado con la primera propuesta para el Fondo Monetario. La incertidumbre hace que los mercados colapsen, la incertidumbre hace que los mercados se vuelvan locos y el tipo de cambio se dispara. Entonces, a eso es lo que venimos para este primer semestre. Durante el 2020, el Banco Central realizó intervenciones importantes en el mercado de monedas extranjeras Monex, invirtiendo 1.690 millones de dólares con la finalidad de que el dólar no se disparara. Sin embargo, este año la institución podría verse más limitada para contener el incremento de esta moneda. Recordemos que las reservas internacionales tienen una relación directamente proporcional al tema de la balanza comercial o lo que se llaman las importaciones. Hoy en día las reservas netas del Banco Central disponibles están en una relación prácticamente de 3-1, que la mantiene todavía en un rango estable, pero prácticamente pegado a la banda inferior. Eso quiere decir que si seguimos utilizando más las reservas de lo que estamos utilizándolas ahora y no logramos hacer una atracción de turistas o un comercio internacional importante o el tema de la inversión extranjera directa, ya estaríamos pasándonos el umbral permitido y ahí sí podrían desatarse algunas alarmas. Ahora, no son para siempre las reservas. Eso es como una medida de presión, ¿verdad? Para que el gobierno actúe y que los diputados también. Deberíamos de también tener el pulso de cómo va a ser la negociación con el Fondo Monetario. Porque si el gobierno sigue con la propuesta que tiene, ¿verdad? Esto se va a poner peor. En los bancos comerciales, el dólar llega a cotizarse el día de hoy en más de 620 colones, mientras que en el Banco Central lo hace a 616 colones. Los cuerpos de seguridad y socorro iniciaron esta semana la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, entre ellos policías municipales, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía de Migración. Periodista Andrés Ortiz nos tiene esta información. Gracias, buenas noches. Así es, los cuerpos de seguridad del país y de socorro iniciaron la vacunación contra la COVID-19. En este caso, la Policía de Migración también ya lo hizo. 5 miembros de esta policía del aeropuerto Tobías Bolaños fueron los primeros y poco a poco irá aumentando la cantidad de vacunación en todos estos cuerpos policiales. De esta manera inició la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 en la Policía Municipal de San José. En este cuerpo de seguridad se vacunarán en total 700 policías. Este jueves iniciaron con 50 en Copesalud de Pavas. El grupo que priorizamos hoy es la Brigada Policial Sanitaria, que es una brigada que conformamos a propósito de la emergencia y que han realizado más de 4.000 sanitizaciones a instalaciones vitales, como por ejemplo oficinas del Ministerio de Salud, de la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, la misma sanitización de vías públicas. Posiblemente la gente los habrá visto con su uniforme de protección blanco y con bombas en las espaldas, desinfectando con amonio cuaternario aceras y estaciones de buses o puentes peatonales. También se priorizó al equipo que participa de los controles vehiculares, de las restricciones vehiculares, que tienen un contacto diario con los conductores en el operativo de restricción sanitaria. Otro grupo que tuvo prioridad el día de hoy fue el equipo de inspección comercial, que realizan la visita a los locales comerciales, más de 7.000 visitas en el transcurso de la emergencia. Por su parte, en seguridad pública se han vacunado 200 policías de 3 delegaciones policiales de San José. En total se vacunarán 14.000 personas, pero se realiza todo un proceso para efectuarlo. Vamos a estar remitiendo un listado de todos los centros de trabajo de las policías del Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Tránsito
Policía de Migración y Guardia Presidencial. A partir de esto, ellos van a hacer una segregación por áreas de salud y la Caja Costarricense del Seguro Social es la encargada de generar el contacto con el encargado del centro de trabajo para así nosotros entregarles una lista de cada uno de los funcionarios nuestros y asegurarnos de que el 100% de la población policial se pueda vacunar. En el caso de la Policía de Migración se han vacunado 5 oficiales destacados en el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. En este cuerpo son 500 oficiales. Ayuda y coayuda en esta contención, en este cerco sanitario que ha venido generando el país a través de los diferentes lineamientos, protocolos y reglamentos sanitarios para poder evitar el ingreso de personas que posiblemente puedan venir con algún tipo de sintomatología o portando la enfermedad del COVID-19. Para esto es que la Policía de Migración, con el recurso humano que tiene, ha estado desplazando personal a las diferentes fronteras y ha ido adaptándose a cada una de las dinámicas que van emergiendo durante este proceso de pandemia, por lo cual cada oficial siempre va a estar en riesgo por el contacto que tiene con personas tanto extranjeras como nacionales en los operativos y en las intervenciones que hace a lo largo del territorio. En cuanto a los cuerpos de socorro, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos también iniciaron el proceso. En la Cruz Roja se vacunaron 7 socorristas. A 7 socorristas de nuestro comité auxiliar en Alajuelita. Y le agradecemos muchísimo a la Caja y al Ministerio que han iniciado con nosotros esta vacunación y queremos instar a toda la población a seguir las instrucciones de salud para cuando tengan que acudir a recibir el medicamento para asegurar un futuro más promisorio para todo el país. La Policía de Tránsito también inició la vacunación este jueves con 10 miembros inmunizados de 800 que pertenecen a esta policía. Así es, poco a poco irá incrementándose la vacunación en los cuerpos de seguridad y de socorro del país, conforme también se vaya haciendo el proceso con la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta es la información que tenemos desde la Policía Profesional de Migración en Heredia. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. El Hospital Nacional de Niños mantiene a 3 chiquitos hospitalizados por complicaciones con el COVID-19. El Hospital Nacional de Niños ha mantenido el trabajo constante y la detección del SARS-CoV-2 en los más pequeños de la casa, así como la atención especializada a esta población. La entidad detalló que a pesar de la situación país por la pandemia, por el momento ningún menor de edad se encuentra en una cama de cuidados intensivos UCI, ni en este ni en otro hospital. Al ser 7 de enero, el Hospital Nacional de Niños presenta 4 pacientes en áreas COVID, todos en salón general. De los pacientes en salón, 1 está desde el fin de semana y 2 desde ayer. El médico agregó que la mañana de este jueves había 4 niños internados. Sin embargo, a las 12 mediodía se dio un egreso de uno de los pacientes. Al 5 de enero de este 2021, el país acumulaba un total de 14.101 contagios de COVID-19 en menores de edad, así como 3 lamentables fallecimientos de menores positivos con coronavirus. El caso más reciente fue una niña de 2 años de edad con otros padecimientos. En otros temas, el Sindicato de Educadores Costarricenses se opone a la reanudación del curso lectivo en modalidad presencial a partir del próximo 8 de febrero y condiciona este inicio a que antes toda la planilla del magisterio se vacune. El sindicato asegura que sin la vacuna se expone a todo el personal, ya que durante la pandemia, según la información que ellos manejan, han fallecido al menos 100 personas del magisterio a causa del virus. El Sindicato de Educadores Costarricenses se opone al inicio del curso lectivo 2021 si antes no se vacuna a todo el personal del Magisterio Nacional. El gremio señala que la preocupación surge en torno al aumento de casos de COVID-19 en el país, lo cual aumenta el riesgo, pues desde que inició la pandemia, al menos 100 personas del Magisterio Nacional han fallecido por este virus. Ante el creciente índice de contagio que está teniendo la población del país del COVID-19, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense ha exigido al gobierno de que vacune al Magisterio Nacional, a todo su personal, si tiene la intención de iniciar el curso lectivo en forma virtual y presencial.
consideramos nosotros que este es un sector sumamente importante, porque la escuela se convierte en un factor de expansión del virus. Entonces, ante esto nosotros tenemos que proteger a la población en general. Y como Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, seguimos manteniendo que primero está la salud y la vida de las personas. Los funcionarios del Ministerio de Educación se encuentran en el cuarto grupo de vacunación. Pese a que Costa Rica inició la vacunación el pasado 24 de diciembre, todavía se está vacunando al grupo 1, el cual incluye personas adultas mayores que habitan en un centro de larga estancia, quienes laboran en estos sitios y el personal sanitario, policial y de emergencia. El MEP también detalló que para impartir clases de educación física quedará prohibido la utilización de camerinos. Para ello se le pedirá a los estudiantes vestir el uniforme desde las casas. También se procurará que las lecciones sean impartidas al finalizar la jornada. La hidratación durante las clases no podrá ser compartida y que los grupos no excedan las 10 personas. Y a las 7 de la noche con 41 minutos, vamos ahora a los deportes. Vamos a hacer un cambio y tener un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13, ahora nomás a las 8:30 de la noche. Para eso, le doy la bienvenida a nuestra compañera Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal, don Ernesto? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Finalmente habló la gente de Saprissa. Walter Centeno dio una explicación de cómo va a afrontar este arranque de campeonato. Así bien, usted lo indica, don Ernesto, pues al fin se tuvo ya una respuesta de Walter Centeno con respecto a lo que vendrá ahora para esta temporada, para este torneo que viene en el Deportivo Saprissa, y es que bueno, estará todo más bien en los hombros de los canteranos, esa responsabilidad de un equipo tan grande, tan poderoso, por supuesto, como es el Deportivo Saprissa, pero también vamos a tener otras informaciones, por supuesto, vamos a hablar del ciclismo, del ciclo olímpico, el ciclismo, que la tiene bastante complicada, don Ernesto, todavía para este año no hay suficiente personal de tránsito, al parecer, para poder realizar carreras de ruta. Entonces todavía la Federación Costarricense de Ciclismo no ha tenido la chance de poder confirmar su calendario para este 2021 y hay mucha incertidumbre con respecto al ciclismo nacional. Y es impresionante porque si hay un año de ciclistas y de ciclismo, fue el 2020. La gente estalló buscando los pedales, buscando las bicicletas, compró bicicletas, se agotaron las bicicletas. Fue realmente un boom del ciclismo. Sí, lamentablemente, pues bueno, no hay todavía calendario por esa situación que le explicaba. Va a haber una marcha de este viernes en 8, el próximo 15 de enero van a realizar una marcha pacífica para que se pueda resolver algo allá en Casa Presidencial y se pueda definir algo con respecto a eso. Y es que los ciclistas, por supuesto, los dueños de los equipos de ciclismo están muy preocupados porque los patrocinios están yendo. Así es. Andrea Salazar, el resto se lo cuenta a las 8:30 en Deportiva del 13. Así es, gracias, don Ernesto. Muchas gracias. Nos vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ministerio de Educación Pública logró terminar en medio de la pandemia obras de infraestructura en 79 centros educativos, valorados en 35.153 millones de colones. Continúa la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional con una gran gala lírica, el sábado 9 de enero a las 7 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con las historias latinoamericanas en secuelas de la pandemia, en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 7 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana
los sábados y domingos a las 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. El Ministerio de Educación Pública logró terminar en medio de la pandemia obras de infraestructura en 79 centros educativos. Las obras están valoradas en 35.000 millones de colones. Veamos la información. 79 nuevas escuelas y colegios están listos para iniciar el curso lectivo 2021. Las obras que fueron realizadas el año anterior en medio de la pandemia tienen una inversión de 35.153 millones de colones, los cuales beneficiarán a 32.000 estudiantes. En el 2020 empezamos la construcción de 165 obras constructivas en términos de infraestructura educativa. Concluimos 79 obras con una inversión de más de 35.000 millones de colones. Hoy estamos aquí en el Colegio Nocturno de Cartago, una institución emblemática donde se atiende una población de más de 1.600 estudiantes. Es un centro educativo de los colegios nocturnos más grandes del país. Otro de los proyectos es el Instituto de Alajuela, cuya inversión es de 3.800 millones de colones, que atiende a más de 3.000 personas entre la modalidad diurna y nocturna. A la Escuela República de Nicaragua se le inyectaron 593 millones de colones, mientras que en Cóbano, puntualmente en Punta Arenas, en la Escuela del Carmen Lira, se ejecutaron obras por 547 millones de colones. Esto es importante porque a través de todo el país tenemos que llevar la misma calidad de educación con las mismas condiciones. No importa en el rincón, en todas las provincias, en área urbana o rural, debemos llevar la misma calidad de infraestructura, calidad en conocimientos y conectividad. De ahí que se está haciendo este esfuerzo en infraestructura. Para este 2021, el MEP tiene pendiente de entregar 86 proyectos, de los cuales 61 están en etapa constructiva, con una inversión de 41.781 millones de colones y más de 25 están en proceso de adjudicación, las cuales hasta el momento llevan una inversión de 24.962 millones de colones. El Banco Hipotecario de la Vivienda mantiene en ejecución total de 43 proyectos en beneficio de poblaciones de bajos recursos. Los proyectos tienen una inversión total de 65.000 millones de colones. Las provincias de Punta Arenas y Limón son las que tienen más obras en desarrollo, con 10 y 11 proyectos respectivamente, mientras que Guanacaste y Cartago hay 6 proyectos en construcción, así como en Alajuela, San José y Heredia. Estos bonos comunales se financian con recursos provenientes del Fondo de Asignaciones Familiares FODESAF. Con estos fondos están construyendo actualmente viviendas para 2.457 familias y las obras de mejoramiento urbano como plantas de tratamiento, centros de cuidado infantil, parques recreativos y áreas de deportes, que benefician adicionalmente a una población de 21.679 personas. La nueva jerarca del INAMU, Marcela Guerrero, considera que el femicidio es una pandemia que están sufriendo las mujeres, por lo que dará especial atención a buscar alternativas para prevenir este tipo de crímenes.
Marcela Guerrero asumió la presidencia ejecutiva del INAMU esta semana y desde ya está coordinando reuniones con diputados y autoridades judiciales para buscar mecanismos que contribuyan a erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Guerrero también reconoció la necesidad de fortalecer el Fondo de las Mujeres para facilitar el empoderamiento y autonomía económica de las mismas. Y enfocar, número uno, evidentemente, en mejorar el sistema de justicia de este país para atender en todas sus formas las violencias que sufren las mujeres de todas las edades, ¿verdad? Ya hemos visto los datos en el último cuatrimestre, 52 detenciones y algunas de ellas ya han sido juzgadas de personas que abordan en el espacio público a las mujeres en términos de lo que se ha conocido como acoso callejero. Esas políticas que vienen a reforzar a través de leyes, combatir la violencia, creo que ya tiene una ciudadanía activa. Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, en los últimos 13 años se cometieron 366 femicidios. Según la jerarca, se debe dar especial atención a buscar alternativas para prevenir este tipo de sucesos. Primero, encontrar las respuestas a aquellos que operan no solamente la ley, sino que están en el día a día observando estos patrones evidentemente muy dolorosos. Creo que hay que acompañar a las familias que han perdido a sus mujeres, sus hermanas, sus esposas, sus ex, ¿verdad? En condiciones muy difíciles, sus familiares, sus amigas. La ministra se reunirá con el director del organismo de investigación judicial la próxima semana para abordar este y otros temas. Durante el 2020 disminuyeron los accidentes en carretera y con ello fallecieron menos personas a causa de estos hechos. Sin embargo, en apenas 7 días del año se registran 6 personas muertas por accidentes en carretera. En la Policía de Tránsito hacen un llamado a no bajar la guardia y a cuidarnos en las vías. Las medidas restrictivas que dejó la pandemia en el año anterior hizo que los homicidios dolosos disminuyeran en el país. Así lo indicó el OIJ en su informe de incidencia criminal del año. Los homicidios dolosos que identifica el OIJ se dan por hechos de tránsito, malpraxis u otro hecho indeterminado. En todos estos, en 2019 se presentaron 639, en 2020 disminuyó a 390 casos, siendo los accidentes de tránsito con más, pero de la misma manera con una importante disminución, 182 casos menos. En 2016 se presentaron 196, en 2017 579, en 2018 531, en 2019 499 y para el 2020 bajó a 317 casos. Efectivamente, pues, hubo varios aspectos que influyeron. Uno de ellos es la restricción sanitaria y esa restricción pues trajo sus aspectos positivos y uno de ellos es que al haber menor dinámica, mayores controles, se hizo también un trabajo intergrupal que fue algo muy interesante a lo largo del 2020. Trabajo en conjunto, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Fronteras, OIJ, Policía de Migración, policías municipales y obviamente pues el grupo de la Policía de Tránsito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde todo este trabajo policíaco genera una buena coordinación, una buena acción y el resultado pues vemos que en conjunto se logra que exista esta disminución sin dejar de lado, muy importante siempre el apoyo ciudadano. Sin embargo, el año 2021 comenzó de manera preocupante, ya que casi se está presentando un fallecido en accidente de tránsito por día. Tenemos que ver que aunque el 2020 fue en temas de accidentabilidad con víctimas mortales en sitio, tuvo resultados muy favorables, tenemos que analizar que aún en diciembre del año pasado, el 2020, cerró con una cifra alta, que son 37 personas fallecidas en sitio, a más de una persona por día. En estos primeros 7 días del mes de enero, ya se contabilizan lamentablemente 6 personas fallecidas en sitio. De ahí que es importante que todos en conjunto, las autoridades, las diferentes fuerzas y grupos de trabajo, en conjunto con la ciudadanía, tomemos las mejores decisiones, hagamos el mayor de los esfuerzos y comprendamos que en conjunto las autoridades con los ciudadanos buscamos el bien común y que logremos reducir esos accidentes en las vías públicas. Con 800 efectivos, la Policía de Tránsito debe hacerle frente al control en carretera en todo el país. Desde el 1 de enero, los automotores y las motos que son decomisadas por la Policía de Tránsito deben pagar más
por el acarreo y la custodia de los vehículos. Desde el pasado 1 de enero, a los conductores que les decomisaron el vehículo deben pagar más por el transporte hacia el predio y por la vigilancia, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esto quiere decir que el acarreo los primeros 6 kilómetros era de 7.521,71 céntimos. Ahora debe cancelar 7.870,17 céntimos, es decir, 357 colones más. El kilómetro adicional pasó de 1.252,12 céntimos a 1.311 colones con 69 céntimos, 59 colones con 57 céntimos más. Y por último, la custodia pasó de 4.279 colones a 5.066 colones, unos 786,78 céntimos más. Dada esta situación, el director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, dijo que anualmente gastan 3.000 millones de colones por mantenimiento en los patios que están ubicados en todo el país, siendo que hay 40.000 motocicletas decomisadas. Vamos ahora a las noticias internacionales que nos han tenido con muchísima información muy caliente durante las últimas 48 horas sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos durante la transición de gobierno entre Joe Biden y Donald Trump. Ayer, tras el asalto al Capitolio y la ratificación de los resultados electorales que le dan la victoria a Joe Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes, cuyo despacho se vio usurpado por una turba ayer en la tarde, Nancy Pelosi, se ha mostrado clara y rotunda. El Congreso someterá a Trump a un impeachment si no se le aplica la enmienda 25. La demócrata hizo referencia a esta decisión si el presidente Mike Pence, el vicepresidente Mike Pence, no toma él mismo la decisión de invocar la enmienda. Pelosi ha sido una piedra en el zapato para Trump y ha intentado desde el pasado sacarlo del poder. Aunque no lo logró, ahora vuelve a la carga y lo acusa de ser una persona muy peligrosa que no debería continuar en su puesto. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, evitó criticar a los partidarios de su par estadounidense que el miércoles invadieron el Congreso y se mostró comprensivo con las acusaciones de fraude electoral que alegan fueron los que motivaron los desmanes. Jair Bolsonaro mantiene su apoyo a Donald Trump. El presidente de Brasil evitó el jueves criticar a los partidarios de su homólogo y aliado estadounidense, luego de que una turba tomara el Capitolio en Washington. Bolsonaro insistió en que respalda a Trump en sus acusaciones de fraude electoral en los comicios del 3 de noviembre, en los cuales ganó el demócrata Joe Biden. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Básicamente, ¿cuál fue? ¿Qué pasó en las elecciones estadounidenses? Básicamente, ¿cuál fue el problema, la causa de toda esa crisis? La falta de confianza en el voto. O pessoal votou. Allí la gente votó y potencializaron el voto por correo por la pandemia y hubo gente que votó 3, 4 veces. Muertos votaron, fue una fiesta, nadie puede negar eso. Ninguém pode negar isso daí. Bolsonaro, que llegó al poder con un discurso antisistema similar al de Trump, fue el último de los líderes del grupo de potencias industrializadas y emergentes del G20 en felicitar a Biden por su victoria. Países tradicionalmente aliados de Estados Unidos como Reino Unido y Alemania instaron en las últimas horas a Trump y sus partidarios a dejar de cuestionar las elecciones sin presentar pruebas sustanciales del presunto fraude que denuncian. El candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, delfín del exmandatario socialista Rafael Correa y uno de los favoritos para las elecciones de febrero en Ecuador, inició su campaña
tras recibir el alta médica luego de que se contagió de COVID-19. El candidato izquierdista a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, delfín del exmandatario Rafael Correa, arrancó el miércoles su campaña electoral de cara a los comicios de febrero. Aunque la carrera comenzó hace una semana, Arauz debió mantenerse en confinamiento por haberse contagiado de COVID-19. El martes recibió su alta médica. Necesitamos un gobierno que defienda al pueblo ecuatoriano y para eso estamos, compañeros. Vamos, lista 1 el 7 de febrero. Arauz es el heredero político de Correa, quien vive en Bélgica y enfrenta una orden de prisión al ser condenado en ausencia a 8 años de cárcel por corrupción. En septiembre fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Arauz y el exbanquero derechista Guillermo Lasso son los dos candidatos favoritos según encuestas. El 7 de febrero los ecuatorianos elegirán de entre 16 aspirantes al sucesor del presidente Lenín Moreno, cuyo periodo de 4 años concluye el 24 de mayo. También se renovarán los 137 escaños de la unicameral Asamblea Nacional. A las 8 de la noche, con 1 minuto, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Intentamos entregarle noticias con balance y contexto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.